Bueno, tengo el placer de saludar a la doctora María Teresa Salazar, quien es médica especialista en cirugía, especialista en biomecánica, es rehabilitadora y es escritora de un libro que espero tener en algún momentito para poder leer porque me súper interesa el tema y para nosotros es un honor poder saludarla. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo? están en esta Gracias, mañana? doctora. Gracias, doctora, por atendernos. Un placer poder saludarla, conocerla, y poder conversar acerca de este apasionante tema y que yo arrancaba un poquitito con este libro, ¿no? Que acaba no sé cuánto tiempo tiene ya de edición, si ya está, por supuesto, para que la gente pueda, conocerlo. Tu cuerpo sabe, creo que es el título, ¿no? Tu cuerpo lo sabe, Lo tu cuerpo sabe. lo sabe. Ahí está. Vamos a Sí, hablar del dolor, ¿no? Que es un tema del cual queremos escapar absolutamente todos, que queremos todo el tiempo pastillitas mágicas y todo lo que sea comprimido para sacar el dolor físico. Y acá hay una visión totalmente distinta del tema, ¿no? sí, bueno, nuestro nuevo libro se llama Tu cuerpo lo sabe, salió ahora en marzo. Ajá, ahora. Y está, sí, está un poco inspirado en las historias de los pacientes y un poco en esto, en los mecanismos de defensa que tiene la especie humana y bueno, cómo lidiamos con los síntomas que a veces no nos gustan, pero Ujú, que son como campanitas o como avisos de que algo más está sucediendo, ¿no? Como digo en el libro, el dolor tiene mala prensa porque nadie querría tener dolor, nadie querría coexistir con dolor, pero lo cierto es que el dolor a veces también es una forma de generar contacto con el cuerpo y entender que uno no tiene un cuerpo como tiene un objeto, una mesa, una silla, un auto, sino que uno es un cuerpo porque nuestro cuerpo nos pertenece en toda nuestra humanidad, ¿no? Entonces, ujú. el concepto de que somos un cuerpo más que tenemos un cuerpo como un objeto que lo llevamos a que nos saquen el dolor o sino entender qué pasa en ese proceso, en ese mecanismo que son los síntomas, donde a veces es la punta de un iceberg de algo que está avisando o algo que nos salva también. Bueno, es por ahí otra forma de ver para entenderlo más que para atacarlo, ¿no? Ujú. Y para tratarlo, imagino, ¿no? Porque es un Claro, sistema, un y para, método. exacto, para tratar de abordarlo desde alguna herramienta, desde herramientas que podamos tener. El movimiento es una herramienta, yo digo que hay que indicar movimiento como uno indica fármacos o alguna alguna otra propuesta que le dé a los pacientes. El movimiento es como una buena herramienta para tener cuando no sabemos qué hacer, con los síntomas o específicamente con el dolor. Ujú. Ahora, doctora, le pregunto primero, de la cirugía a la biomecánica, ¿por qué fue esta combinación? Bueno, es un camino que no estoy para nada arrepentida. Creo que uno va haciendo su camino mientras va estudiando. Mi Ujú, universidad tenía, nos recibimos en la Universidad Nacional del Nordeste, nos recibimos con el título de médicos cirujanos o cirujanas, y a partir de ahí hacemos nuestras especialidades o las residencias en las especialidades que nos guste. Entonces después hice diagnóstico por imágenes y después rendí un fellow, una beca y me fui a hacer intensivismo, rehabilitación afuera, a Estados ujú, Unidos, y ujú. después ya seguí el camino de la biomecánica, que es el camino que actualmente en el que estoy trabajando y con el cual creé un método que se llama Van Biomecánica. Eso le iba a preguntar justamente, cuénteme, doctora, un poquitito de esto, van biomecánica, para que la gente pueda entender esto. Bueno, es a través de un poco ese recorrido que hice por distintos métodos, distintas formaciones, sale un poco esta práctica, que es una práctica pedagógica que cuenta al otro a través del movimiento, cómo la estructura determina la función. O sea, a través de bases, que son las bases
sobre las que está el trabajo sustentado, que son las leyes mesieristas, donde una de ellas específicamente habla que la estructura determina la función. Se plantea a través de este trabajo movimientos que llevan al cuerpo a restaurar un poco la posición anatómica. Entonces, Ujú, a través de movimientos que hacemos destinados a reestructurar la forma y la función de las estructuras anatómicas corporales, proponemos que el cuerpo se deslice hacia un cambio de mayor flexibilidad. Entonces, por ejemplo, si nos cuesta caminar porque tenemos la zona lumbar con mucha curva y eso produjo que sucedan discopatías, es decir, que el ujú, disco salga y eh, toque algún nervio, entonces vamos a tratar de hacer los movimientos para que se reestructure o se modifique esa condición de base que adquirió el cuerpo, a veces a través del tiempo, para ujú, que esa función, o sea, la función de la columna, la función de la marcha, sea más adecuada. Eso significa que esté sin dolor, ujú, ¿no? Que vaya perdiendo la rigidez que puede dar a veces el cambio de forma. Entonces, a través de movimientos específicos, durante un tiempo específico, se manuales. realiza, bueno, el método consta de sesiones donde hay práctica manual, Ujú, luego son sesiones individuales y después son sesiones grupales, donde también a veces hay alguna práctica manual, pero se le enseña a las personas a tener un poco ese manejo, aprendiendo la anatomía y sabiendo cómo moverse para que en el tiempo pueda generar un estado corporal más flexible. ujú. Dentro de lo que tiene que ver con las patologías de la columna, digo, las lumbocetalgias, cervicalgias, el lumbago, ciático, todas estas palabras que se nombran todo el tiempo porque son inevitables, porque no solamente movimientos bruscos, sino que el propio estrés también nos va llevando a algo, a esta situación, que usted lo sabe mejor que yo, lógicamente, y es algo del cual no hacemos mantenimiento, ¿no? La columna es algo que está porque sabemos que nacemos con la columna, no la mantenemos, está ahí cuando duele, tomamos algún ibuprofeno, pero estaría bueno poder enamorarnos de esta técnica para tener una columna en buen estado, ¿no? Sí, yo creo que la llave y que de alguna manera la posibilidad está cuando nosotros queremos también aprender y hay alguien que quiere enseñar sobre el cuerpo. Entonces, si bien a veces nos faltan recursos médicos o técnicos, cuando uno empieza a conocer el cuerpo, también puede preguntar mejor eh, para entender mejor qué es lo que pasa y de esa manera también hacernos cargo de nuestro cuerpo, de cómo restaurarlo, dejándole quizás a los profesionales la parte más técnica, pero entendiendo nosotros qué nos pasa para poder cambiarlo. Y el Ujú, movimiento es una buena herramienta para entender y cambiar y flexibilizar y entender qué podemos hacer cuando nos duele para ayudar, qué deberíamos evitar para que ese cuadro no empeore. Y bueno, yo creo, yo tengo muy buen feedback con la gente cuando uno empieza a enseñarle, la gente se interesa, empieza a entender también que esa estructura no es una estructura aislada de lo que nos pasa en la vida, de ujú, las distintas historias que vamos teniendo a través de, o a lo largo de nuestra vida, desde chiquitos, desde pequeños hasta más grandes. Entonces, bueno, entender es decir, pensar el cuerpo es pensar nuestra persona, es pensar nuestra historia también. Integrar todo nos hace un poco más poderoso de alguna manera porque podemos tratar de entender una estructura global y no fragmentos de estructura que lleva también a disociarnos y no nos ayuda, porque si no de esa manera llevamos nuestro cuerpo como si fuera piezas disociadas y no integradas también a lo que nos sucede en nuestra emocionalidad, en nuestra psiquis, en nuestro ser completo, ¿no? Nuestra persona completa. le iba a preguntar justamente eso. Entonces, usted como profesional técnico no escinde a lo patológico, al dolor, a lo muscular de lo emocional.
cree que no están separados. No, yo creo que ya nadie cree. Antes Mm, venimos de formaciones muy verticales, en universidades muy verticales, pero bueno, creo que a través del tiempo vamos observando en nuestra práctica también cómo cada vez lo que nos sucede día a día y lo que nos ha sucedido y forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de lo que nos duele, de lo que nos marcó alguna vez, hace mella en cómo sentimos, no solo emocionalmente, sino también físicamente, y eso nos afecta cotidianamente, ¿no? Entonces, ujú. creo que ya somos cada vez menos los médicos y las médicas que de alguna manera nos escindimos de esa manera, dejando a nuestros pacientes a la deriva sin escuchar cuando nos dicen esto sucedió justo cuando, y ahí viene alguna historia de duelo, de pérdida, de cambio, que aparte es transversal absolutamente a toda la población y en todas las edades. Entonces creo que cada vez tenemos un poquito un vínculo más sano con tratar de entender este, al cuerpo, a la persona como algo global con su Ujú. emocionalidad y su psiquis, ¿no? Qué bueno esto, doctora, que puede interpretarlo de esta manera porque forma parte de la, digamos, de la nueva medicina. Más allá de que quizás nuevo suena un poco extraño, ¿no? Pero tenemos 20 años de programa y hemos pasado en estos últimos 20 años de estar al aire por muchos profesionales muy técnicos y la verdad que yo fui observando cómo en 20 años fue evolucionando el pensamiento del paciente que le duele tal y vamos por tal medicación a un todo, como bien marca usted, ¿no? Doctora, cuénteme un poquito más sobre el libro. La verdad que me interesa mucho, y sobre todo, yo siempre digo esto, ¿no? Que los hombres en particular tenemos muy bajo umbral al dolor y queremos escaparle absolutamente a cualquier dolor y nos duele el dedo y prácticamente estamos en cama en comparación con ustedes. Y la verdad que cuénteme un poquito más del libro porque es súper interesante. Bueno, el libro es un libro que surge después del primero. El primero se llama Escritos sobre el cuerpo, y a partir de que ese libro tenía historias y que las personas me escribían mucho o asistían sintiéndose un poco identificados con la historia que contaba, porque bueno, las historias de otro a veces generan proyección o dice, a mí también me pasó algo parecido, yo también sentí de esta manera. Entonces, lo propio se resignifica a veces cuando uno escucha algo de otro, ¿no? Y eso es algo interesante que les pasa a la especie humana porque es hasta algo beneficioso, digamos, hasta algo poder encontrar algún punto en común con historias que otros tienen para pensarse a sí mismo. A veces nos pasa con una Ujú, obra de teatro, a veces nos pasa con el cine, con el arte, o algo nos identifica, algo nos mueve, ¿no? Emoción, emovere, ir hacia ese lugar. Eso es lo interesante que tiene. Entonces, la editorial me propone un libro de historias en relación a este primer libro. Entonces así nace Tu cuerpo lo sabe, que se divide en tres partes, una que habla un poco sobre esta introducción y sobre qué es la biomecánica aplicada al movimiento y bueno, los mecanismos de defensas también que tiene la especie humana. Tenemos mecanismos de defensas muy primitivos, aunque seamos intelectualmente muy maduros o nos hayamos formado en muchísimo. Siempre le digo a mis pacientes, así sean Borges o un pequeñito que está apenas empezando a esbozar sus primeras palabras, la especie humana siempre se defiende bajo mecanismos muy primitivos cuando se siente atacado y es la lucha, la huida o la parálisis, ¿sí? Entonces, explica un poco cómo nos organizamos en ese sentido, habla también del dolor como una alarma que se enciende en el cuerpo, cómo abordarlo desde distintos lugares. Después viene ujú. el capítulo de las historias, es Ah, qué interesante. una práctica, historias de alfombra, le pusimos porque es una práctica que se hace sobre una moquette, sobre una estructura de alfombra. También se puede hacer en camilla si no se puede, pero generalmente los grupos vienen a un espacio que está preparado de esa manera.
Entonces ahí surgen las distintas historias y una tercera parte donde sucede la propuesta del movimiento, es decir, dejamos una guía de movimientos explicándolos, explicando estas leyes sobre las cuales se basa el trabajo de una forma muy sencilla, muy sintética para que uno pueda comprobarlo sobre su propio cuerpo. Y bueno, surge esa propuesta que se deja en la tercera parte del libro, que tiene como si fuera estas tres divisiones, por así decirlo. Doctora, por último, mire, me llegan algunas inquietudes. Ahora y le transmito, porque usted nombró hernia de disco. Le pregunto a la cirujana, ¿la hernia de disco necesariamente es quirúrgica? Y le pregunto a la especialista en biomecánica, ¿tenemos alternativa? Bueno, absolutamente no es solamente quirúrgica, hay indicaciones muy precisas para que así lo sean. Más del 90% de la discopatía no es quirúrgica. Ahora creo nos llegó una estadística que el 92% no es quirúrgico, o sea que la cirujana va a decir una cosa, la peor cirugía es la que se hizo y no debería haberse hecho. Pero la segunda peor cirugía es la que vemos que está hecha y no debería haberse hecho. Es Mm, decir, que hacer una cirugía y no hacerla hay algo que se llama eh, criterio médico. Entonces, no hay que apresurarnos, hay que entender que hay que evaluar bien, hay que entender que no debe irse corriendo a un quirófano sin saber si no hay otras chances antes. Eso es muy importante entender que muy pocos casos son quirúrgicos. Las protusiones, las hernias discales, incluso hasta las extrusiones, tienen su indicación precisa en la extrusión con migración de disco cuando es quirúrgico, sino se trata de desinflamar el disco, se trata el dolor, se rehabilita y tienen muy buen resultado cuando se desinflama el disco y pasa el proceso que es tan álgido, que es neurítico, inflamatorio. Una persona puede hacer totalmente su vida normal sin dolor. Por supuesto que habrá casos específicos que haya que operar. Y la mayoría que a veces incluso hasta pasa solo sin que la gente haga nada, ni siquiera sin que venga a hacer biomecánica ni cualquier otra práctica. Desde el momento que empezó a molestar hasta el turno médico, a veces la gente está mejor. Entonces hay interesante que eso, ¿eh? esperar. Sí, es interesante porque a veces la medicina es eso que sucede mientras el paciente se cura solo. No siempre, pero en muchos casos el cuerpo tiene una alta tendencia a autorrepararse. Doctora, créame que ha sido un placer. Le mandamos un beso muy grande a Daniela, que ha sido tan simpática, tan gentil de la Muchas editorial para gracias. con nosotros. Y recuérdenme dónde se puede adquirir el libro. El libro está en todas las librerías, en Jamie el Ateneo, está en Eterna Cadencia, está en todas las librerías, Cúspide, eh, ya Bueno, está se todas. puede, está accesible, no es que tu cuerpo lo sabe, tu cuerpo lo sabe. Muy interesante el título, súper, a mí ya la doctora ya me sedujo, así que yo estoy ansioso por tener el libro. Doctora, ha sido un placer escucharla, créanme, Bueno, lo mismo digo, muchas gracias, por favor, Jorge, por el espacio y bueno, que sigan teniendo un lindo día. que igualmente para usted, doctora, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta Bueno, luego. muy interesante, muy linda la charla con la doctora María Teresa Salazar, médica cirujana, especialista en biomecánica. Súper interesante, muy linda la charla. Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud, no se vayan porque tenemos todavía mucho más programas. Ya venimos.